Continuamos con más de Libremente por BTV. Hoy tenemos una entrevista central y especial con Adolfo Pérez, quien es el director general de Promesecal. Hoy nos acompaña libremente, le damos la bienvenida a este espacio. Muchas gracias. Bienvenido. ¿Contento? Bienvenido a nosotros. Gracias, gracias. Usted hoy estrena a Lorena, que se integra con nosotros como staff principal ya de aquí del Bueno, un honor conocerte y el mejor de los éxitos te deseo, Lorena. Gracias. Que inicie Lorena de una vez. Bueno, ¿cómo va la entidad en este sentido? Usted sabe que se ha visto anteriormente, no sé cómo está ahora, lo que son las denuncias con relación a los medicamentos de alto costo. Le hago la pregunta porque he recibido denuncias, ¿no? De personas que duran hasta 8, 5 y 6 meses para poder recibir un medicamento, personas que padecen de cáncer. Me gustaría saber cómo va en este sentido la entidad, el programa. Sí, el rol de Promesecal para el programa de medicamentos de alto costo es la compra de esos medicamentos y el pago a los proveedores. Ya la dispensación la hace la Dirección de Medicamentos de Alto Costo, que pertenece al Ministerio de Salud Pública. Tenemos 7.320 millones de pesos asignados para esos fines. Estamos haciendo la compra de manera ordinaria, en los tiempos establecidos. Y el programa, hasta donde tengo entendido, está funcionando perfectamente bien para los pacientes que están ya incorporados dentro del programa. Claro, hay unos pacientes que están en lista de espera, que ya sí se toma un tiempo para entrar, pero eso obedece a razones presupuestarias porque el programa está ya en sus techos. Entonces, ya esa velocidad de entrada y salida la pone el programa de alto costo. Pero nosotros estamos comprando, estamos despachando, estamos entregando y el programa está abastecido. Okay. Sí. Adolfo, darte la bienvenida, hermano. Gracias por estar con nosotros. Mira, sabes que ahora mismo está en el tapete el tema de las reformas del presidente, la constitucional, la laboral y la fiscal. ¿Fue de una vez para allá el hombre? Ahora mismo la gente se siente preocupada, con incertidumbre por el tema de la reforma fiscal. Si Adolfo Pérez, el funcionario, el político, el profesional, el empresario, le pidieran alguna consulta de qué mejora se le pudiera incorporar al proyecto que hay actualmente de reforma fiscal, ¿cuál pudiera ser alguna reforma que Adolfo Pérez pudiera hacer una recomendación? Mira, por ejemplo, quítame ese IVA aquí o el IPI aquí, más o menos. ¿Qué pudiera Adolfo recomendarle de ese tema? Al gobierno. Qué gancho. Yo he visto una reforma que ha sido el resultado de muchos años de estudio, de trabajo y de análisis. Esa reforma se comenzó a trabajar desde el año 2019, cuando todavía el presidente Luis Abinader no había ganado ni siquiera las primarias para ser candidato por el PRM. Y entonces una reforma bien razonada, con mucha serenidad. Y si tú me preguntas a mí qué pudiera cambiarse, modificarse, yo te diría, sin temor a equivocarme, que lo que debemos hacer para que esa reforma sea mucho más efectiva es comunicarla mejor. Yo creo que donde tenemos nosotros que hacer los cambios fundamentales es en la manera de comunicar la reforma para que la gente entienda que esta reforma es una herramienta que va a mejorar sustancialmente la calidad de vida del pueblo. Porque es una reforma que no se hace como las del pasado en un momento de crisis. La última reforma que se hizo de esa naturaleza aquí fue en el año 2012, que la hizo el presidente Danilo Medina, y recuerdo que todos vestimos, o muchos de nosotros vestimos camiseta negra, fuimos y marchamos al Parque Independencia, en un movimiento que se llamaba Justicia Fiscal, porque esa reforma era el resultado de un gasto exacerbado que ocurrió como consecuencia del proceso electoral del año 2012, donde se generó un déficit superior a los 190.000 millones de pesos, y donde esa reforma entonces era el parche, era la solución para resolver los platos que se habían roto en una campaña electoral para que el PLD se quedara en el poder. Luego tenemos otro precedente anterior de otra reforma también importante que se ha hecho en el país, que fue la del año 2004, cuando llega el doctor Leonel Fernández por segunda vez a la presidencia. Y efectivamente también esa reforma obedeció fundamentalmente a corregir los estragos que habían sucedido en la economía dominicana como consecuencia del fraude bancario. Los 3 bancos que se fueron a la quiebra, el famoso fraude Baninter, 55.000 millones, más otros 2 bancos, generaron un déficit fiscal, un agujero enorme, y entonces había que estabilizar la tasa de cambio, había que generar recursos para que la economía dominicana, como en efecto ocurrió, pudiera salir adelante, y entonces se hizo una reforma profunda. Bueno, en esa ocasión, el ITEVI pasó del 8 al 12%, en la del presidente Danilo Medina, no, del 12 al 16%, perdón. En la del presidente Danilo Medina pasó del 16 al 18%. Sí. Y incluso también en la del 2004 recuerdo que se estableció el impuesto a la primera placa de los vehículos, en fin, muchos cambios, muchos cambios fiscales.
Pero ambas reformas, en esos dos casos, que han sido las dos más importantes que se han hecho en los últimos 20 años, obedecieron fundamentalmente a corregir situaciones creadas que planteaban y suponían una gran crisis para la economía dominicana, crisis macroeconómica profunda. En este caso no pasa así. En este caso tenemos una reforma que el presidente la hace para garantizar la sostenibilidad de la economía en el largo plazo, el crecimiento, el desarrollo, la distribución de riqueza, la productividad, la competitividad, en fin. Esta es una reforma que no tiene nada que ver con las anteriores, porque no es que vamos a salir a buscar un dinero para resolver una crisis que el propio gobierno ha generado. Todo lo contrario, el presidente lo que está es mirando a la República Dominicana hacia el porvenir, hacia el largo plazo, hacia las próximas generaciones, porque los resultados fundamentales de esta reforma ni siquiera lo va a ver este gobierno, lo va a ver el gobierno que llegará después del año 2028. Por tanto, si tú me preguntas qué corregir de la reforma, yo te diría comunicarla mejor, comunicarla en detalle, que la gente entienda que esta reforma es el resultado de un proceso riguroso de análisis, de estudio, de muchos años, de 5 años, que también es el resultado de la posposición de una decisión política de hacer esta reforma en un momento oportuno, porque esto debió haberse hecho hace muchos años, quizás hace 10 años, de una estrategia nacional de desarrollo que plantea la necesidad de subir la presión tributaria en la República Dominicana, de mejorar la capacidad de gasto del gobierno para devolvérselo en servicio a la población, y de decirle a la gente que ese dinero que se va a conseguir con la reforma no es para tapar huecos. Todo lo contrario, ese dinero se va a devolver en obras, en 5 ejes fundamentales que se han descrito, que todos van a mejorar la vida de la gente. Pero breve, porque ahí identifiqué un choque de ideas, Adolfo, porque si tú me dices, por ejemplo, que hace 10 años debió hacerse y tú estabas marchando con camiseta negra en contra de la reforma, era precisamente hace 10 años. No, es que nosotros marchamos en el año 2012, hace 12 años. Por eso. Hace 12 años. Y marchamos, como te decía anteriormente, porque se había producido un déficit fiscal de magnitudes insólitas para las elecciones del 2012, para producir un resultado que permitiera que el PLD continuara en el poder. Y entonces yo recuerdo al propio presidente Danilo Medina y a sus ministros que dijeron que lo que habían encontrado era un maletín lleno de facturas. Entonces yo lo recuerdo. Y esa factura como consecuencia de que se generaron. Pero eso fue en el año 2012. Ya para el año 2014... Bueno, la propia Estrategia Nacional de Desarrollo establece que creo que cada 3 años debe hacerse un ajuste y gradualmente llevar hasta un 20% la presión fiscal, es decir, la cantidad de dinero que recauda o que maneja el gobierno, el tamaño del presupuesto en comparación con el tamaño de la economía. Y entonces hay un rezago histórico de gobiernos anteriores que no la hicieron. El propio presidente Luis Abinader en el año 2020 no la pudo hacer porque estamos en un contexto de pandemia. Y lo razonable es que ahora, además, esta reforma... Ha dicho el candidato Leonel Fernández en la campaña que había que hacerla, ha dicho el candidato Abel Martínez que había que hacerla, lo dijo el propio presidente Luis Abinader como candidato que había que hacerla. Todos sabíamos que es una necesidad hacer esta reforma. Pero bueno, yo escucho ahora todas las bondades que tiene realizar esta reforma. Usted decía que en el 2012 marcharon porque se quedaron unas deudas producto de las elecciones para que el PLD se quedara en el poder. Usted habla también de que esta reforma debió hacerse mucho antes, pero ya Luis tiene 4 años, la intentó hacer en diciembre del 2020 y por un asunto de alboroto, no sabemos exactamente qué, se retrocedió. Entonces, no podríamos decir que sería la misma situación, entonces ahora, de que esta reforma que Luis está proponiendo es porque aquí, en estos 4 años, se han tomado más de 48,000 millones de dólares en préstamo, porque la nómina del Estado aumentó en más de 100,000 empleados. Se han entregado pensiones solidarias a miles de personas que nunca han dado un golpe ni siquiera de karate en el Estado. Han dado también las pensiones especiales. Entonces yo pregunto que si no sería la misma situación, si no se podría decir lo mismo ahora. Bueno, pues mira, esa reforma que se está haciendo ahora fue por todos estos gastos que Luis sometió al pueblo dominicano, porque en aquel momento fue porque Danilo quería quedarse en el poder, el PLD. No, en lo absoluto. Mira, en el año 2021 no se hizo la reforma, en el año 2020, 2021, porque estábamos en pandemia. Diciembre de 2020, como tú señalas, yo recuerdo que todos teníamos mascarilla, estábamos trancados en nuestros hogares, no podíamos transitar a esta hora en las calles. Pero se lanzó el borrador. Sí, claro que sí, porque era una necesidad. Hubo el intento, la gente se prendió y le dio para atrás. No, un contexto social y político, económico, una crisis sanitaria sin precedentes en la República Dominicana y en el mundo, y el presidente, que es un hombre que escucha, que se compromete y que cumple,
ciertamente analizó y se dio cuenta que el contexto no permitía hacerla porque estamos en medio de una pandemia. Entonces, aquel gobierno, en los primeros 4 años del presidente Luis Abinader, los primeros 2 años fueron matizados por la pandemia y creo que para nadie es un secreto eso. También hablas de los préstamos, pero es que esos préstamos también ocurrieron como consecuencia de la pandemia para poder garantizar la estabilidad macroeconómica que hoy disfruta la República Dominicana. Tenemos que recordar que cuando el presidente Luis Abinader llega al gobierno, el 16 de agosto del año 2020, la tasa de cambio era 58.50 pesos por dólar. Hoy, 4 años y unas semanas después, la tasa de cambio es 60.20 pesos dominicanos por dólar. Si el país pudo disfrutar de una estabilidad macroeconómica que permitió una inflación controlada durante esos 4 años, fundamentalmente se debe a que el gobierno actuó de manera responsable, haciendo los endeudamientos necesarios para que la macroeconomía permitiera que los negocios, la actividad económica, la actividad productiva, los empleos, la inflación, todo eso estuviera dentro de los límites de control. O sea, si no se hubiesen tomado aquellas medidas, lo contrario, y la reforma que el presidente plantea hoy no es el resultado de la irresponsabilidad de los primeros 4 años. Pues no es la verdad que los chelitos rendían, como decía Luis. Claro que han rendido. Los chelitos porque tuvimos que meternos en esta reforma. Han rendido tanto que tuvimos que tener una han reforma. rendido tanto que el presidente Luis Abinader pudo gobernar los primeros 4 años sin aumentar los impuestos, que fue el único gobierno desde el año 1980, el único presidente desde el año 1982 a la fecha que no ha hecho una reforma fiscal, que no había propuesto y ni hecho ni sometido una reforma fiscal. Fue el presidente Luis Abinader. Salvador Jorge Blanco hizo la reforma que creó el ITEBI sin S. Presidente Balaguer hizo una reforma, bueno, él le puso la S al ITEBI también, una reforma lanceraria y tributaria del año 1992 que todos recordamos. El presidente Hipólito Mejía hizo una reforma tan pronto llegó al gobierno en el año 2000 que llevó el ITEBI de un 8 a un 12%. Leonel Fernández llevó el ITEBI de un 12 a un 16%. Danilo Medina llevó el ITEBI de un 16 a un 18%. Luis Abinader, ¿cuáles reformas fiscales, cuánto aumento de impuestos hubo entre el año 2020 y 2024? No se subieron los impuestos. Bueno, no denunció Luis, pero las sedes se dieron vida, el combustible, entonces, todo subió. la reforma que se plantea hoy no es el resultado de la irresponsabilidad de los primeros 4 años del presidente Luis Abinader. Todo lo contrario, porque el presidente Luis Abinader lo que está haciendo ahora es un ejercicio de valentía y de responsabilidad y honestidad política, es colocando las cuentas fiscales en condiciones para que el país pueda avanzar con éxito y para que las próximas generaciones, los próximos presidentes, no tengan que lidiar entonces con una macroeconomía estable. Porque ¿cuál es el gran problema de todo esto, Delvis? Es que el peor impuesto es la inflación. La peor reforma que puede pasar en la República Dominicana es que no se ajusten las cuentas fiscales para que entonces ocurra una devaluación de la moneda, consecuentemente una devaluación, los precios suban, haya que subir los impuestos con todo caro. Entonces el presidente Luis Abinader lo que está diciendo al país es: la estabilidad macroeconómica es como la salud, la gente solamente la valora cuando la pierde. Para garantizar que esa estabilidad macroeconómica que se ha vivido, que se ha disfrutado durante los primeros 4 años del presidente Luis Abinader, sea una realidad no solo en los siguientes 4 años, porque eso está garantizado, sino en los gobiernos posteriores. De ahí la importancia de hacer esta reforma fiscal ahora, en este momento. Adolfo, yo quiero en ese sentido hacerte mi pregunta. Con el tema de la inflación, y te quiero hacer varias preguntas en un solo, porque para que quede, para poderle participación a los muchachos bien, para que esto fluya mejor. Primero, tú hablas de inflación. La reforma no plantea de paso ya otra inflación, porque se van a estar pagando impuestos, artículos que no pagaban. Por ejemplo, el cerdo, que hoy cuesta 150 pesos la libra, cuando se apruebe la reforma costará 170. Ya eso es inflación, 1. 2, el tema de tu organismo, que tú señalabas ahorita, que tú comprabas los medicamentos, pero lo distribuía otra institución. ¿Está contemplado en la reforma el gasto en medicamentos, la compra de medicamentos, contrario a lo que hemos visto en términos generales en el gobierno? Y ahí mi tercera pregunta, porque el incremento de la nómina que mencionaba Delvis ahorita supone un gasto de 150,000 millones de pesos. Esos son gastos corrientes. Así mismo, como todo históricamente, nunca se ha visto en la historia que el gobierno dominicano tomara dinero prestado para pagar gasto corriente. Y si la reforma busca 120,000 millones de pesos y el gobierno aumentó en empleo 150,000 millones de pesos, yo pudiera inferir, bueno, eliminando los empleos que tenemos hasta ahora, hasta 2020, no hay necesidad de reforma. Si lo que se busca es eso. Entonces, dame tu ponderación con esas tres. Bueno, lo primero es que para hacer el análisis de manera correcta tenemos que hablar como porcentaje del tamaño de la economía o como porcentaje del presupuesto. Si lo vemos en valores absolutos, los números quizás pueden desenfocarnos un poco.
El tamaño de la nómina en este gobierno ha crecido a una velocidad infinitamente inferior que lo que ocurría en periodos pasados. Cuando buscamos el gráfico del aumento de la cantidad de empleo, vamos a ver que si bien es cierto en valor absoluto ha crecido, pero cuando vemos en términos porcentuales con relación a cómo ocurría en el pasado, la aceleración del crecimiento del empleo ha sido público, ha sido menos de la mitad que lo que ocurría en el pasado. Cuando hablamos de inflación, ciertamente, si tú agregas impuestos a productos que no tienen, el ITEVIS, por ejemplo, va a haber un aumento de esos precios. Sin embargo, esta reforma que el presidente plantea también incluye el aumento de salarios. Muchas veces pensamos que los precios están altos y en efecto pueden estarlo. Pero si a cualquier ciudadano tú le preguntas hoy que si es alto el costo de la vida y si al mismo tiempo tú le vas a duplicar el nivel de salario que recibe todos los meses, él te va a decir que con el doble del ingreso, entonces los precios no estarían tan altos como él lo siente ahora. Adolfo, O sea, lo que quiero decir es que la inflación, ilustrando a las personas, claro, ¿a quién es que se va a aumentar ese dinero? Bueno, se va a aumentar a través de los subsidios sociales, de la tarjeta Supérate, se va a llevar a 2.000 pesos, eso va a compensar las familias más vulnerables, más pobres, se van a aumentar también los salarios mínimos del sector público y se va a producir... ¿A qué tope? ¿Hasta qué tope? Porque eso es lo que yo quiero que se van a aumentar los salarios mínimos. Los que cobran 10.500 pesos. Sí, se van a subir a 15.000 pesos. Un 50%. Se va a un 50%. En fin, lo que quiero decir es que si hay también porque lo que ocurre es que el dinero que se va a generar, del punto donde tenemos que llegar, y Mario, es que el dinero que se va a generar como consecuencia de la reforma no es para pagar, no es para salvar un dinero que ya se gastó. Es un dinero que se le va a devolver a la población en obras de infraestructura, en servicios públicos de calidad, y que también va a ocurrir una mejora de los programas sociales que a final de cuentas van a permitir que la gente recupere el poder adquisitivo que se pudiera perder como consecuencia de la inflación que se genera con la reforma. Entonces tú me preguntas, ¿cuáles son los aspectos que va a cubrir? Bueno, sí, Promesecal, el sistema de salud también se va a beneficiar de la reforma. El presidente Luis Abinader en estos 4 años, en sus primeros 4 años, duplicó el presupuesto de Promese en lo orientado, en lo relativo al abastecimiento de los hospitales públicos. La demanda del sistema público de salud anda por unos 6.500 millones de pesos en medicamentos e insumos médicos todos los años. Cuando el presidente llega al gobierno desde Promesecal, el presupuesto destinado para estos fines eran 1.500 millones de pesos. En el año 2022, el presidente Luis Abinader duplica esa cantidad a 3.000 millones de pesos. Quiere decir que nosotros ahora estamos dando el doble de medicamentos y de insumos que se daba hasta el año 2020 a los hospitales públicos y a las unidades de atención primaria del país. ¿Es eso suficiente? Bueno, si la demanda agregada son 6.500 millones, todavía necesitamos aumentar más esa cantidad de medicamentos e insumos que nosotros estamos entregando. Por tanto, una de las partidas que establece la reforma son unos 10.000 y tantos millones de pesos que van a fortalecer el primer nivel de atención, la atención primaria. 10.000 millones, no, pero no solo para Promesa. Esos 10.000 millones incluyen obras de infraestructura, construir unas 2.000 nuevas unidades de atención primaria en todo el país, equipamiento de las mismas, pero también el abastecimiento. Entonces, Promesecal sí habrá una partida de recursos que va a estar orientado a garantizar que los hospitales públicos y la unidad de atención primaria reciban todos los medicamentos que necesitan para acabar de una vez por todas y para siempre en la República Dominicana la práctica odiosa que una persona va a un hospital público y tiene entonces que salir con una receta a comprar en una farmacia lo que falta en ese hospital. Porque esa reforma va a mejorar transporte, seguridad ciudadana, el presupuesto de los ayuntamientos, la salud y la sostenibilidad de la deuda. Entonces, dentro de la salud, Promesecal también estará. Sí, entonces, ahora vamos a una pausa e inmediatamente regresamos con más de Libremente con la pregunta de Lorena. Así es. Thank you, Lorena, ¿verdad? Estoy en queue. Vamos en pausa. Volvemos. Continuamos en Libremente aquí por BTV. El invitado de hoy, Adolfo Pérez, director general de Promesecal, y continuamos con la pregunta de Lorena. Así es. Bueno, yo tengo 2 inquietudes brevemente. La primera, usted hablaba de que esta reforma viene también a mejorar los servicios públicos. Sin embargo, para nadie es un secreto que tenemos el tema de los apagones, la canasta por las nubes, tenemos los servicios hospitalarios que, con todo el respeto, están pésimos, pero también tenemos el tema de la delincuencia. Y la otra, ahí mismo, que esa era la pregunta inicial, el presidente presentó la reforma constitucional. Sin embargo, todavía hay una deuda con el país. Tenemos el tema pendiente de la aprobación del Código Penal,
que hicieron todo yo diría que sería un show mediático durante junio, agosto, para aprobarlo y al final en cuentas no lo hicieron. Y también tenemos el proyecto de ley de seguridad social. Entonces, por ahí va mis dos preguntitas. Bueno, sí, el país está ahora viviendo una ola de reformas que el presidente está llevando al Congreso. La de la seguridad social es una de las que están pendientes y en los próximos días también entendemos que se presentará. Ya se presentó la del Código de Trabajo, la del Código Laboral. Y también la reforma constitucional. Bueno, la reforma constitucional deberá concluir ya en los próximos días porque los temas que el presidente está abordando ahí son temas de consenso y todos entendemos que son favorables para el país. Sí. Hay dos maneras de ver las cosas, el vaso medio lleno o medio vacío. Tú hablas de todos los problemas que hay. Son problemas históricos de la República Dominicana. No, pero en esos apagones no se vean como antes. Son problemas históricos de la República Dominicana. Claro, o sea, la tarifa eléctrica muy cara. Y entonces yo estoy confiado de que el gobierno, el presidente Luis Abinader, trabaja para que todo eso sea resuelto. Y esa reforma sí va a traer grandes beneficios para mejorar servicios públicos, como por ejemplo la atención primaria, que es un anhelo, un reclamo ciudadano de muchos años, de que los centros de primer nivel de atención funcionen de manera adecuada para descongestionar los hospitales públicos, para dar una atención comunitaria integral, resolutiva, eficiente, para que todos los dominicanos, las dominicanas tengamos nuestra salud controlada y evitar todos esos eventos que deterioran nuestra calidad de vida. Y tenemos que confiar, tenemos que entender que este presidente demostró durante sus primeros 4 años que sabe gobernar. Y la mejor prueba o la prueba más fehaciente de que Luis Abinader hizo un buen gobierno en sus primeros 4 años fue el 57.5% de los votos que obtuvo en las elecciones. Porque ese fue el balance, esa fue la calificación que le colocó el pueblo al presidente luego de observar 4 años de gobierno bajo circunstancias muy adversas, pandemia, guerra, inflación a nivel mundial. Ojalá que una serie de factores. Y entonces ahora, en esta segunda etapa, en este segundo gobierno, siento que debemos también mantener esa confianza con nuestro presidente, que está haciendo un gran esfuerzo para encauzar a nuestro país y colocarlo en la senda del desarrollo con esta reforma fiscal que va a beneficiar a los dominicanos, aunque en principio el sabor pueda sentirse amargo en el paladar. Ya se siente amargo. O sea, puede sentirse amargo, pero sabemos que en el mediano y en el largo plazo es lo que el país realmente necesita. Conveniente y necesario. Escueto, conciso y preciso, bien, profesor Mire, Adolfo, tú sabes que los hombres, cuando llegan a una posición de poder, a mí me dice que pregunte de una vez. Buscan a la trascendencia y buscan dejar un legado. Adolfo Pérez mañana puede dejar de ser el director de Promescal. Yo quisiera que tú nos digas qué puede o qué puede y qué va a dejar Adolfo Pérez como director de Promescal. ¿Qué encontró y qué va a dejar para el próximo que llegue, ya sea en este gobierno o en el próximo? ¿Qué puede dejar como legado Adolfo Pérez en Promescal? Sí, ciertamente cuando ocupamos una función pública, en lo primero que pensamos en el legado, en la huella, en cómo nos recordarán cuando ya no estemos en los puestos públicos, porque estos puestos son transitorios, son de paso. Y tú dices mañana, pero pudiera ser hasta esta misma noche. Claro, correcto. Bueno, yo he trabajado muy fuerte para ampliar la red de farmacias del pueblo. Ya tenemos 103 nuevas farmacias que hemos instalado en todo el país. 103, ¿y cuántas bueno, ahora eran 539, ahora son 642. Y entonces yo podré decir, con el paso del tiempo, es un legado imborrable, inobjetable que está ahí, porque solamente habrá que visitar esas comunidades, esos campos, en su mayoría zonas rurales, y ver que esas farmacias se construyeron y están abastecidas y dando un buen servicio a la población. En segundo lugar, hemos trabajado también muy fuerte, Pedro, con el tema del abastecimiento de los hospitales. Ya se lo decía Mario, hemos duplicado la cantidad de medicamentos, hemos tenido también, hay que reconocerlo, el apoyo del presidente para poder lograrlo, pero hemos trabajado duro también con la eficiencia para garantizar que esos medicamentos estén en los hospitales públicos y mejorar la calidad de los servicios que se ofrece a la población desde los hospitales y desde las unidades de atención primaria. Y el tercer legado, que quizás es el más importante, aunque es un intangible, que no se ve, que no se toca, que no se siente, es la transparencia. La transparencia, porque nosotros ya hemos licitado más de 40.000 millones de pesos en compra de medicamentos e insumos desde que llegamos a Promescal. No ha tenido un solo escándalo en estos 4 años, y gracias a Dios, al equipo que me acompaña y al cumplimiento cabal, estricto con la ley, a la voluntad de hacer las cosas bien, yo puedo decir que nosotros hemos actuado con transparencia y rendición de cuentas. Y ese es un legado que está ahí porque Promescal ciertamente a través de las compras públicas se ha convertido en un motor de la transparencia. Un motor de la transparencia que cualquiera que quiera saber lo que ha pasado solamente tiene que buscar, revisar los procesos que están ahí presentes a la vista de todos. Y hemos trabajado con eso. Entonces yo creo que
si mañana nos tocara la oportunidad de estar en otra posición o no estar en ninguna, bueno, pues ya tenemos un trabajo hecho que está ahí y que se lo dejamos también a la evaluación del pueblo, que es el soberano. Dos preguntas en una, espera, dos preguntas en una, rápido. El PRM va como por 15 candidatos o precandidatos presidenciales. ¿Piensa Adolfo también aspirar o ya está apoyando a uno de esos precandidatos? Y para que me la responda junta, porque creo que es muy importante, me gustaría irme ya a la parte de sus funciones y es con relación a las insulinas. O sea, una gran cantidad de la ciudadanía padece de este mal que es la diabetes y se le dificulta a veces poder conseguir las insulinas. ¿Hay alguna posibilidad de que se amplíe la cantidad de ese medicamento? Sí, claro que sí. Para el año 2025 vamos a fortalecer eso, pero de hecho en este 2024 trabajamos fuerte porque ahora las insulinas las tenemos también de manera gratuita, no ya vendidas baratas como hacen en la farmacia del pueblo, sino dispensación gratuita a través de la red de farmacia del pueblo, incorporándose por la estrategia HEARTS, o sea, oportunidad de atención primaria. Las personas que son dependientes de insulina se registran, entran a esa estrategia, la estrategia HEARTS, que se llama el programa Más Salud y Esperanza de Vida, y van a recibir también sus insulinas de manera gratuita. Es algo en lo que trabajamos duro en el 2024 y todavía se va a fortalecer más en el año 2025. Te puedo decir rápidamente que ahora mismo todas las farmacias del pueblo de todo el país tienen todas las insulinas y estamos totalmente abastecidos de insulinas. Dos, la parte política. Sí. Que me decía Yulisa que si yo aspiro a presidente. Sí, lo que te puedo decir es lo siguiente. No, yo creo que yo no tengo ninguna aspiración a ningún cargo electivo para el año 2028 de ninguna naturaleza. Mi única aspiración es trabajar fuerte para que el presidente Luis Abinader haga el mejor gobierno de la historia de la República Dominicana. ¿Y los precandidatos? Ayudar al presidente ahora. Y pienso que el tema de precandidaturas es un tema totalmente extemporáneo, hablar de eso en este momento, porque este gobierno ni siquiera tiene 8 semanas. Yo creo que ahora, mañana cumple 8 semanas. Pero ya salieron Y entonces, bueno, cada quien dirá la razón de sus actos. Ahora, yo, en mi caso particular, te digo que yo lo que estoy enfocado es en Luis Abinader, en el gobierno. Ahora estamos sometidos a una ola de reformas, explicarle al país en qué consiste cada una de ellas, trabajar para que esas reformas sean de alto provecho para la nación, para el pueblo dominicano, y también apuntalar la obra del gobierno del presidente Luis Abinader a través de la difusión permanente de las realizaciones que hemos hecho. Tenemos 4 años, una obra de gobierno de 4 años ya consolidada, construida, en eso voy a trabajar, y luego en este segundo periodo también trabajaré para que el país entero conozca, que no se quede un rincón de la República Dominicana sin saber todo lo que el presidente hace en beneficio de la gente. Aspiraciones para el año 2028, no tengo ninguna. Preferidos, los 6 que públicamente se han dado a conocer, son extraordinarios, son formidables candidatos, son compañeros y compañeras valiosísimos. Esos y otros, o quizá otras que todavía no hayan salido, tienen las mejores condiciones. La vicepresidenta. Extraordinaria también, todos. Todos. Ella es que usted se refiere. Sí, claro, tiene todas las condiciones. Ella no, pero también los 6 que sean. Mira, vamos a mencionarlos a todos para que no me quede nadie. Wellington, formidable, extraordinario. David Collado, formidable, extraordinario. Carolina Mejía, una superestrella, formidable, extraordinaria. Yayo San Lobatón, formidable, extraordinario. La vicepresidenta Raquel Peña, formidable, extraordinaria. Tony Peña, formidable, extraordinario. ¿Quién me falta? Guido Gómez Mazara, también. Entonces, nosotros contamos con una constelación, una verdadera constelación de líderes, de estrellas, del que iluminan el firmamento político de la República Dominicana, y por tanto el PRM tiene un liderazgo probado que está ahí. Ahora bien, en este momento, en mi caso personal, yo lo que estoy enfocado en Luis Abinader, en que el gobierno funcione, que trabaje de manera correcta y que mi responsabilidad de la gente sienta con orgullo que yo hago mi trabajo de manera correcta. Adolfo, yo quiero hacerte una pregunta orientada a un comentario que hizo una alta dirigente del PRM. Vamos a ver. Estamos hablando de doña Milagros Ortiz Bosch. Doña Milagros Ortiz Bosch, en una entrevista pública con Edith Febre, dijo que ella tenía 46 casos en el Ministerio Público de escándalos de presunta corrupción del gobierno actual. Entonces, la pregunta que yo quiero hacerte a ti, como ciudadano, ¿no? Aparte de funcionario público, independientemente del partido de gobierno, ¿qué lectura le das tú a eso, a que lo dijera Milagros Ortiz Bosch en este contexto, a propósito que la Procuradora General de la República, doña Miriam Germán, se ha estigmatizado como un ministerio público independiente? ¿A qué tú crees que se obedece que hayan 46 casos de corrupción de todo el gobierno y tenga doña Milagro que decirlo como
como un grito al aire. Mira, Pero tenemos no dio 46 nombre. casos puestos ahí. Pero en no el dio, Ministerio Público. no dio nombre. ¿Qué tú piensas de eso? Búscalo tú. No lo ha estigmatizado como independiente, todo lo contrario, que sea independiente es algo muy positivo para la sociedad, no es algo negativo. Yo lo que pienso es que la DGEI, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, donde está la doctora Milagros Ortiz Bosch, trabaja de manera eficiente, que es proactiva, que es diligente, que está haciendo su papel, que está haciendo su trabajo. Yo lo único que puedo decirte de la doctora Milagros Ortiz Bosch es que es un referente de honestidad, de integridad, que ha hecho un trabajo magnífico, que ha generado unas comisiones de integridad en todas las instituciones públicas que modelan la conducta del servidor público y que mejoran hacia futuro también la probidad del funcionario, del servidor público en la República Dominicana. Y con el tema ya del Ministerio Público, ese es un órgano en el cual no hay injerencia del poder político, está totalmente separado de las decisiones partidarias, políticas de momento, y por tanto lo que tenemos que dejar en plena libertad, autonomía como tal ha ocurrido, que ellos desplieguen sus funciones y que atiendan cada caso en la medida en que ellos entiendan que corresponde o no hacerlo. De mi parte, de mi caso particular, yo saludo, favorezco la separación de poderes en la República Dominicana, y si hay una reforma trascendental y un legado que a la posteridad será digamos, evaluado en su justa dimensión y recordado de manera feliz por todo el pueblo dominicano, será que cuando el presidente Luis Abinader llegó, el Ministerio Público, especialmente el Procurador, tomó un rol absolutamente de independencia en la República Dominicana. Gracias a Adolfo Pérez por acompañarnos en este programa de Libremente por BTV. Está extendida la invitación en un futuro no muy lejano que vuelva y nos acompañe luego de la reforma para ver cómo va todo. Con esto llegamos al final de este programa especial con la entrevista central con el director general de Promese Cal. Nos vemos mañana de 7 a 8 de la noche por BTV.